Bueno, una disculpa por la ausencia de la semana pasada, pero estábamos todavía con varias cosas acá, pero ya estamos de vuelta. Gracias por sus mensajes, gracias por las oraciones también en estos tiempos, estos días. Eh, Vamos a continuar entonces ahí en Romanos 7, porque no son temas separados, digamos, como les decía que Romanos está construyendo una idea sobre la otra, pues es algo continuo, no divaga y se va a un tema y luego se va a otro, sino lo que está haciendo Pablo o el Espíritu de Dios a través de Pablo es construyendo el camino para andar de acuerdo a lo que a Dios le agrada y nos está mostrando cuál es la provisión que Dios nos ha dado para esa vida que le agrada. Entonces, en el capítulo 6 vimos que es clave saber o conocer información respecto a la muerte del hombre de pecado, dice el hombre, el viejo hombre, fue crucificado. Ese es, digamos que un hecho, es algo que sucedió una sola vez, que muchos creyentes lo desconocemos por algún tiempo o por mucho tiempo, hasta que Dios pone en nuestro corazón la necesidad de algo más, pues esa necesidad de algo más en la vida cristiana, pues yo creo que Dios planea o diseña también esa parte que nos pone en situaciones frustrantes o agotadoras o tiempos estériles de nuestra vida. Y en ese momento, en esos tiempos, es cuando volvemos a leer estos versículos y ahora sí nos hacen sentido porque es pan para el hambriento. Cuando estamos hambrientos de la vida de Dios en nosotros, volteamos a estos versículos como Romanos 6:6, Romanos 7, y nos atrae porque esa es la verdad que necesitamos. Y esta parte de morimos juntamente con Cristo sucedió una sola vez. Y luego el versículo 6:11 decíamos que hay que considerarnos muertos al pecado. Esa consideración es tomar en cuenta, es un término contable, es tomar en cuenta lo que ya sucedió. Ya no voy a morir, ya no voy a matar al pecado, no voy a matar a la carne, no tengo que morir todos los días, sino es un hecho de una sola ocasión, morir con Cristo, pero tengo que considerarlo, recordar lo que ya está hecho. Y el versículo 13 tiene un poquito que ver con lo de hoy del 7, porque el 6:13 dice, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, decíamos que el capítulo 7, donde leímos que Pablo describe un poco o mucho lo que pasamos los creyentes también, de que en nuestra mente sabemos lo que está bien y queremos hacerlo, pero algo nos trae hacia atrás, nos regresa y no nos deja. Y Pablo le llama por lo menos 3 veces, 4 veces, dice, el mal que mora en mí. Ese es en el capítulo 7. Entonces, en el versículo 7:17, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Estos términos creo que es muy importante, es esencial ubicarlos y describirlos y llamarles como Dios les llama. Es decir, quizá podríamos tratar de ilustrarlo, pero cuando le cambiamos los nombres y le ponemos algún nombre, ¿cómo se llama? Como el perro negro y el perro blanco, y hablábamos la otra vez de, ¿cómo se llama? La antigua naturaleza y la nueva naturaleza. Creo que ese término antigua naturaleza
no lo veo, pues no lo encuentro, no sé si algunos de ustedes lo vean en el Nuevo Testamento, pero creo que el creyente no tiene dos naturalezas, sino la antigua naturaleza, o lo que pueden llamar algunos antigua naturaleza. En el 6:6 dice que es nuestro viejo hombre, o ese es el yo, o el viejo yo, o el viejo hombre. Ese murió juntamente con Cristo, ¿sí? Esa naturaleza o esa vida que tuvimos de Adán, la vida de Adán, que nacemos, al nacer físicamente nos hace miembros de esa familia y traemos ese viejo hombre dominante en nuestro cuerpo. Pues ese es el que murió juntamente con Cristo. Entonces, somos una nueva creación en Cristo. No hay dos creaciones batallando a ver quién controla nuestro cuerpo, sino la vieja creación o el viejo hombre murió y el nuevo hombre o el nuevo yo vive en este cuerpo. Y entonces, cuando Pablo dice en el 7:17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, ese yo es el nuevo yo, es el nuevo hombre, el nuevo hombre creado según Cristo, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta con libertad, alguna duda, y esto le decía a Víctor que no es algo que aprendamos en una lección de 1 hora y ya lo captamos y vamos adelante, sino yo creo que son verdades que hay que estar masticando por mucho tiempo, pues yo creo que por semanas, meses o años. Son cosas que vamos creyendo según lo que está escrito, confiando en lo que dice la palabra y viendo la obra de Dios en nosotros. Entonces, este nuevo yo no es el que se revela a Dios, o sea, el que quiere hacer lo bueno y no puede. Dice, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Eso dice el 7:17. Hay un pecado que mora en mí. Y luego en el 7:18 dice, esto es en mi carne. Ese término, si es bíblico, digamos, si es como Pablo describe a ese mal que mora en mí. Dice, este es en mi carne, no mora el bien. Esa carne es este cuerpo físico. Este cuerpo físico tiene un problema, pues es débil, es finito, está condenado a la muerte y en este cuerpo no mora el bien. Ese es el 18. Y luego 7:20 también dice, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Ese es el nuevo yo, creado según Dios. Dice, sino el pecado que mora en mí. Ahí es la tercera vez que dice. Y luego continuamos en el 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Y hablando de ley, es algo que se repite constantemente, es algo dominante que se repite. Dice que el mal está en mí. Entonces, estas cuatro ocasiones que Pablo está hablando de esto, nos está dando una pista o nos está dando una verdad importante de el problema es este cuerpo, el hombre espiritual o el hombre nuevo, creado según Dios, es espiritual, quiere obedecer a Dios, anhela servir a Dios, pero este cuerpo no nos deja, pues este cuerpo se resiste a eso. ¿Tienen algún comentario hasta aquí, alguna pregunta? No, gracias. Ok. Rafa, o sea, estoy buscando, o sea, recuerdo que el término carne viene, por ejemplo, en el versículo 14 que dice yo soy carnal al final, porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal. Sarquicos le puse aquí. Nice, Que,
Y o sea, la carne se puede referir a algo que está como entretejido, como morando, o sea, una sustancia intangible probablemente que mora, o está directamente relacionada al cuerpo, a la carne, que es llamada carne, o se refiere también al cuerpo, ¿no? O sea, eh, lo que se define como naturaleza de pecado, o lo que mora en mí es el pecado, pero ahí está también esa cuestión que es lo que hace que sea carnal, o, eh, o se puede referir también al cuerpo, ¿no? Sí, Eh, o sea, lo que estoy tratando de identificar es, o mi duda más bien, es qué viene siendo la carne, o sea, cuál es lo que se identifica como naturaleza pecaminosa, que ese término es el que no viene en la Biblia, ¿no? sí, tampoco. Lo que sí viene en la Biblia es concupiscencia, que mencionaba Víctor la otra vez, pero esa naturaleza pecaminosa no es un término que esté en la Biblia tampoco. Pero sí, la carne se refiere a este cuerpo y a la debilidad que tiene este cuerpo, pues, eh, a la debilidad. Aquí hay otro versículo en Romanos, dice el 7:25. Bueno, dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es una característica de este cuerpo físico donde vivimos. Y el 25 dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este cuerpo físico está sujeto, está dominado por la ley del pecado. Este cuerpo físico no fue redimido en la cruz, digamos, no fue mejorado o no fue, ¿cómo se dice? Transformado. El que fue transformado fue el hombre interior, murió el viejo hombre, somos libres de la relación con Adán, nace un nuevo hombre en nosotros, pero este cuerpo físico no está redimido todavía. Y este cuerpo, dice, sirve a la ley del pecado. Ahorita vamos a ir un poquito a la historia del Antiguo Testamento y la próxima semana, si nos da tiempo, también podemos ir a otra historia. Miren, vamos a ver dos versículos. Uno es 2 Corintios 5:17, si alguien lo quiere leer. Y otra referencia de todo esto es que al poner nuestros ojos en estas verdades, al poner nuestros ojos en estas verdades, resulta que si van a las cartas de Pablo, las encuentran en todos lados. No es que no hayan estado ahí o no es que le estemos cambiando el sentido a la Biblia, sino que no nos llamaban tanto la atención porque no son cosas que sea un llamado a la acción. Les decía que cuando le estudiamos la Biblia, nos gusta el llamado a la acción. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer o que servir? ¿En qué puedo hacer? Eso como que es atractivo. Pero una vez que nos damos cuenta de estas verdades, porque sobre ellas descansa la vida cristiana, resulta que volvemos a ver Corintios, Tesalonicenses, Efesios, Gálatas, y estas verdades están en todos lados. Entonces, este tipo de versículos como Corintios, 2 Corintios 5:17, ¿alguien lo lee? Aquí lo tengo, ¿eh? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este es muy conocido, pero ahora relacionémoslo con las verdades de Romanos, que es, estamos en Cristo, nuestra nueva posición, ya no estamos en Adán,
y somos nueva creación. En Cristo somos nueva creación. No hay dos creaciones en nuestro cuerpo, pues no hay dos creaciones en este cuerpo, somos nueva creación. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Y el otro versículo puede ser Efesios 2:10. ¿Quién lee, por favor? Aquí lo tengo, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ajá, este texto también de Efesios 2 habla de el nuevo nacimiento por fe. De hecho, es como el libro de Romanos en 10 versículos. Es como los 16 capítulos de Romanos. Parece que Pablo los hizo chiquitos y los metió ahí. Digo, es el mismo pensamiento, es lo mismo que está diciendo. Por ejemplo, del 2:1 dice ahí en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales, en estos pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ahí está Romanos 1, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira. Esa es la vieja naturaleza, si hay forma de decirlo. Éramos naturalmente, nacidos de Adán, hijos de ira, estábamos bajo la ira de Dios, según Romanos 1:18. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí está Romanos 6. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego el 2:10, porque somos hechura suya. Ahí está la nueva creación, el nuevo hombre o el nuevo yo, donde Pablo dice, es que no soy yo el que hace aquello, porque ese nuevo yo o esa nueva persona está hecho en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, creo que es importante hacer esa distinción. ¿Cuáles son los dos elementos o que no son lo mismo? Pues no es el perro blanco batallando con el perro negro en circunstancias similares y al que alimentes más es el que gana, ¿no? El perro negro, por decirlo en ese mismo, ¿cómo se dice? Ilustración, o en esa misma analogía, el perro negro ya está muerto. El perro negro murió y el perro blanco es espiritual, pero vive en una casa débil, está en un cuerpo carnal, está en un cuerpo donde domina la ley del pecado. Entonces, Pablo, también en Gálatas, ahorita lo vemos, identifica que es el espíritu y la carne, es uno o el otro, es el espíritu y la carne. Esa sí es la batalla, o ese sí es el escenario para cada creyente. O andamos de acuerdo a la carne, este cuerpo físico, o andamos de acuerdo al espíritu, que es el hombre nuevo. Ese sí es el escenario que Pablo menciona en Romanos, y lo podemos ver aquí también en Gálatas, si lo quieren voltear a ver, Gálatas 5. Pueden leer este también es muy conocido, Gálatas 5, del 16 al 19, por favor. Si alguien lo lee.
Esta. Adelante, Chava. Ok. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Sí, y ahí continúa. Son textos conocidos respecto a la obra de la carne y después habla del fruto del espíritu, que son opuestos. Esos son los opuestos, la carne o este cuerpo físico o el espíritu. Entonces, el versículo 5:16, no voy a decir que está mal la traducción, tampoco no lo quiero desacreditar a la traducción en español, pero rascándole un poquito a otras traducciones o a los originales, el sentido que está aquí creo que no es el mejor. Por ejemplo, dice Gálatas 5:16, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí me da el sentido de la instrucción es anda en el espíritu, como que es haz esto y deja de hacer esto, como que son dos acciones al mismo tiempo, una y la otra. Dice, anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero si le rascamos, no sé si alguien tenga alguna versión, otra versión en español o en inglés. Yo tengo la NTV, dice Ajá. 16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. Estas son dos fuerzas que luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Ajá, está interesante ese también, es NTV, ¿verdad? ¿Alguien tiene otra? La de la Biblia de las Américas, que ¿Cómo dice, dice? digo pues, andad en el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Ajá, ese está más cercano al del Chava y mencionaste tú, porque son excluyentes, ¿sí? No está en nosotros batallar contra la carne en ese sentido, pero más bien es confiar en el Espíritu, en la obra del Espíritu. Ahorita regresamos a Romanos. Y en automático, por decirlo de una forma, se excluye la obra de la carne. En esta versión, esa palabra, en la versión Reina Valera, la palabra satisfagáis, usando la misma, tendría que decir, no satisfaceréis el tiempo de ese. En el inglés creo que dice will not. Dice, anda en el espíritu y no vas a satisfacer los deseos de la carne. Ese sería otro sentido más cercano. Me digo, no quiero crear una desacreditación aquí a esta Biblia, pero cuando andas en el espíritu, no es posible andar en la carne, no vas a satisfacer los deseos de la carne porque el espíritu te está dominando. Y por el contrario, si estás dominado por la carne, no vas a agradar a Dios. Eso también lo dice ahorita en Romanos. Bueno, solo es una observación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Yo nada más anotar, Rafa, que
La palabra en Cristo, o eso estar en Cristo, el término en Cristo, está en el Nuevo Testamento o en las cartas de Pablo como 150 veces, creo. 150. Y la otra era que el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando les pide a Pedro, a Jacobo y a Andrés, creo que, y a Juan, creo, más bien, Pedro, Jacobo y Juan, que oren, ¿no? Cuando está en el huerto de Getsemaní, luego regresa y están dormidos y dice, bueno, no me acuerdo cómo dice, pero dice, recuerden que el espíritu, a la verdad el espíritu quiere, pero la carne es débil, ¿no? Quizá no entendieron Sí. esto. O sea, no sé si hayan entendido o no, pues, pero es algo que viene anotado ahí en los evangelios, ¿no? Sí. Mira, alguien lea, por favor, Romanos 8, 7, y nos vamos un ratito al Antiguo Testamento. Romanos 8, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ajá. Esta carne de la que hemos hablado, o el cuerpo de muerte, donde mora el mal, o donde mora sí, el mal mora en este cuerpo, y que este cuerpo está sujeto a la ley del pecado, dice el 8:7 que leyó Víctor, que todo lo que hace esa carne, o los designios de la carne, son enemistad contra Dios. Esa enemistad es permanente. Dios tiene enemistad contra la carne. Todo lo que proviene de este cuerpo, donde mora el mal, Dios no lo acepta, Dios no lo puede aceptar. Por eso leímos al principio en el capítulo 6, 13 de Romanos, dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de pecado. Y luego menciona algo similar en Romanos 12, sacrificio vivo, porque este cuerpo no va a producir nunca nada por sí mismo que agrade a Dios. Sí puede, poniendo algunos ejemplos o algunas cosas buenas que pueda hacer este cuerpo, puedo dar mi vida por alguien. Romanos 13, Corintios 13 habla, dice, si hago esto y aquello, pero no tiene amor, de nada sirve. Si es cero a la izquierda, no cuenta. Puedes dar tu vida, puedes dar dinero, puedes pastorear una iglesia, puedes donar tus bienes, puedes donar sangre, puedes hacer muchas cosas buenas o buscando agradar a Dios, pero si nace de los designios de la carne, Dios no lo acepta y no lo va a aceptar porque Dios es enemigo de la carne, o la carne es enemigo de Dios. Y dice, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco no puede. Esta carne hay una historia, una serie de historias que ilustran esta enemistad. Miren, vamos a Éxodo 17. En Éxodo 17 y suceden varias ocasiones, que es que las historias del Antiguo Testamento ilustran verdades del Nuevo Testamento. ¿Sí? Historias del Antiguo ilustran verdades del Nuevo. Y esta es Éxodo 17. Alguien lea del versículo 8 al versículo 16, por favor. Éxodo 17, del 8 al 16. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo, Rafa. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Rafidim, y dijo Moisés a Josué,
Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Ajá. Esto es muy interesante porque esta historia a la distancia ilustra la enemistad entre la carne y Dios. Dios tiene guerra permanente o es enemigo, la carne es enemigo permanente de Dios. Dios no lo va a cambiar, Dios no va a cambiar este cuerpo, va a morir o vamos a ser transformados cuando Jesucristo venga. Y si morimos antes, pues este cuerpo se deshace, este cuerpo físico se queda aquí y somos transformados. Y Amalek representa la carne, enemigo de Dios. Y en esta ocasión es cuando Israel sale de Egipto y va rumbo a la tierra prometida y está en el desierto. Pero Amalek ataca a Israel. Y ahorita vemos otro versículo donde habla algunos detalles en qué condiciones Amalek ataca a Israel. Pero en el versículo 16 dice que Amalek se levanta contra el trono de Jehová. ¿Sí? Ese ataque es un ataque a la soberanía de Dios, al reino de Dios, al trono de Dios, a la soberanía, al poder, al poder de Dios, al reino de Dios de alguna manera, de Jehová. Dice, y Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces, Amalek ataca a Israel y con Moisés levantando las manos y Josué en la batalla, en el campo con la espada. Cada vez que Moisés levanta las manos o está con la vara levantada, Josué prevalece. Josué es un cuadro, es un tipo de Jesucristo. Josué de hecho significa Yeshua o significa Salvador. Él es el Salvador, Josué es el Salvador y Josué está en la batalla a filo de espada contra Amalek y lo derrota a filo de espada en esa batalla. Entonces Dios le dice a Moisés, escribe esto para memoria de todos, ¿sí? Edifican un altar y ese altar o el nombre de Dios en ese altar es Jehová Nisi, que es Jehová es mi estandarte, ¿verdad? Jehová es mi bandera. Y habla de todas estas cosas del Nuevo Testamento que estamos descubriendo, las que estamos viendo, que el creyente está en Cristo, por la obra de Jesucristo derrota a la carne, y Jehová es nuestro escudo, Jehová es nuestra bandera, nuestro estandarte, ¿verdad? Dios es el que pelea por nosotros también. Entonces, hay otro versículo que está que habla de esta misma historia, o otra historia respecto a Amalek. Deuteronomio 25, 17. Si alguien lo lee, por favor. Del 17 al 19. Aquí lo tengo, dice,
Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia con todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Se me fue Rafa, pero ya está regresando. Ya está por ahí. Ya, perdón, es que se me desconectó aquí el aparato, se perdió, pero gracias, Juan José. Esto es años más tarde, antes de la entrada de Israel por mano de Josué a la tierra prometida. Y Dios les dice a Israel, acuérdate de lo que hizo Amalek cuando salías de Egipto. Y aquí da unos detalles, da más detalles de este ataque. Y dice, ¿cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo temor de Dios? Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra, dice, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Las condiciones en que Amalek atacó a Israel fueron, pues van los 2 millones o más de millones de personas caminando por el desierto en caravana o en grupos, con familias. Y quizá la gente fuerte, líder, o los jóvenes van adelante con Josué. Y se van quedando rezagados algunos, pues dice, cuando estás débil, trabajado, cansado, dice, en ese momento llega por la retaguardia, o sea, es un pueblo traicionero, Amalek es traicionero, porque no llegó, digamos, que enfrentando o peleando de frente a los guerreros y hacer la batalla, sino es tramposo, es traicionero, y a la gente que iba rezagada, no sé si a los enfermos o a los que iban débiles, los que iban lentos, a los viejos, no sé, a los que iban rezagados, dice, por ahí los atacó y dice, los desbarató la retaguardia cuando estabas cansado y trabajado. Esto también nos da algo de luz, por decir, cómo nos ataca la carne. O sea, si la carne es enemigo de Dios, o siendo la carne enemigo de Dios, la carne es traicionera, la carne es el mal que mora en la carne es traicionera, nos ataca cuando estamos cansados, cuando estamos débiles, y lo que el cuerpo quiere, pues pienso que el mundo sin Dios hace mucho énfasis a lo que el cuerpo quiere, ¿verdad? Tanto el éxito, el lujo, la comodidad, la comida, el sexo, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, ¿verdad? Ese es el mensaje una y otra vez y una vez y otra vez y otra vez. El enfoque está en lo que el cuerpo quiere. Eso es lo dominante en este reino, en este mundo de pecado, pues. Entonces el creyente, creo que nuestras peores batallas o nuestras grandes batallas como creyentes contra la carne son en estos tiempos, pues, cuando estamos débiles, cansados, hambrientos, ¿sí? Nos desesperamos y la carne quiere descansar, quiere dormir, quiere sentirse bien cuando estamos enfermos. Esa creo que es una lucha interesante. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? ¿No?
Bueno, la historia continúa con Amalek, que borrara la memoria de Amalek, ¿verdad? Era borrar el pueblo de Amalek, la memoria de ellos, que no sobrevivan, que no te dominen, que no batallen. Pero no lo hicieron. Vamos a ver el primer libro de Reyes, en el capítulo 14. Primero de Reyes 14. No, perdón, no es de Reyes, es Samuel, primero de Samuel. Primero de Samuel 14. Miren, esto es recién cuando Saúl es elegido rey o es ungido como rey de Israel después de el primer rey, digo, antes de David. La primera cosa, la primera instrucción que Dios le da a Saúl como rey de Israel, el primer rey de Israel, ¿cuál se imaginan que es? La primera instrucción, la primerita, lo primero que se dice a Saúl que haga cuando es ungido como primer rey de Israel. Ahí lo vemos en el versículo 15. Lean el capítulo 15, 1 y 2. Dice en Samuel, primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. El 3 también, perdón, el 3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Gracias. Vean cuánto tiempo ha pasado desde que Dios les dijo a Israel allá con Josué, antes de que entraran a la tierra prometida, que borrara la memoria de Amalek. Pues son ¿cómo se llama? Todo el tiempo de los... ¿Mané? Unos 600 años más o menos. Sí, todo el tiempo de Josué, todo el tiempo de los jueces, ¿verdad? Son como 600 años, Vic. Y cuando el pueblo empieza a decir, queremos rey, como los vecinos ya estando ahí en Canaán, Otra vez como que se congela, Rafa. Samuel se congela la... Sí, ya, adelante. Es del año 1400, del Éxodo 1450 al 700, 800 más o menos, 700 algo, ¿no? De David. Vacas, ovejas, camellos y asnos. Es una instrucción, parece muy sanguinaria, pues, pero entendiendo que ellos, Amalek, fueron despiadados, atacaron por la retaguardia, sin piedad, a los débiles, cansados y enemigos, se levantaron contra el trono de Dios. Son enemigos de Dios y Dios tiene guerra permanente
contra, ¿cómo se llama? Contra Amalek. Y por tantos años no destruyeron a ese pueblo, y ahora la primera instrucción que Dios le da a Saúl es que los destruya. Entonces, esa es la instrucción, y la historia ustedes la conocen, pues, que Saúl va siendo guerrero. Dice en el 15:8, tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero todo lo mató. Pero resulta que perdonaron a Agag, al rey, no lo mataron, y agarraron lo mejor del ganado, ¿verdad? Dice el versículo 9, perdonaron a las ovejas del ganado mayor, a los animales engordados, los carneros, todo lo bueno, no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Ven? La carne puede tener una cara piadosa, pues, una cara piadosa, una máscara piadosa, se disfraza o puede querer agradar a Dios con buenas cosas, aparentes buenas cosas. Pero decíamos en Romanos 8 que todo lo que es de signo de la carne es enemistad contra Dios. Dios lo rechaza, no lo recibe, porque no proviene del Espíritu, no proviene de la vida nueva que Dios nos da. Y entonces acá Saúl considera no matar al rey y lo mejor lo guarda para ofrecérselo a Dios. Y cuando Samuel viene y dice, oye, y esos animales que escucho, dice, pues los traje para ofrecérselos a tu Dios. ¿Cuándo va Dios a gozarse o a agradarse de ese tipo de sacrificios, pues, o de cosas que provienen de Amalek? Entonces Dios desde el mismo, o sea, la primera instrucción o la primera batalla que Saúl desarrolla y la hace mal, en incredulidad, en desobediencia, desde esa misma batalla Dios rechaza a Saúl. ¿Sí? En ese mismo momento Dios rechaza a Saúl. Y luego Samuel es el que se encarga de matar al rey, pues ese es el 32. El 15:32 dice, después dijo Samuel, tráeme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Ahí sí Samuel, el profeta, no tuvo piedad de Agag por lo que representa en esta historia, digamos, y lo corta en pedazos, pues, porque nada Dios puede aceptar de Agag. Y luego el desenlace de esta historia, vean, para ir terminando, es ¿dónde está? Es ahí mismo en Samuel. Vean el capítulo 31. Ahí sí se escucha, ¿están todos escuchando? Bueno. Sí, sí se escucha, Rafa. Es que me cambió aquí la imagen, ya no escuché, pero en 1 Samuel 31 menciona la muerte de Saúl en batalla. Y da una versión en 1 Samuel 31, da una versión de cómo muere Saúl con sus hijos y su escudero. Y dice el 31:5, viendo su escudero a Saúl muerto, desde el 4, dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada, traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Esa es
la versión o una versión que aquí se comenta, que Saúl se echó sobre su espada y murió. Sin embargo, en Segunda de Samuel, en la siguiente página, hay otra versión de la muerte de Saúl. No significa que sean contradictorias, sino quizá hay testigos oculares del detalle de lo que realmente sucedió. Entonces, en Segundo de Samuel, viene un hombre a David, un joven, dice, que traía nuevas. Vean Segundo de Samuel 1:5, y con esto vamos terminando. Dice, dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes tú que han muerto Saúl y Jonatán su hijo, o Jonatán su hijo? Y el joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo le dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita, ¿sí? De aquellos amalecitas que él mismo no mató, ¿verdad? Y que la generación de Josué no borraron tampoco. Aquí había un amalecita. Y luego dice, él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo pues, dice el amalecita, me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá, mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron, lamentaron, ayunaron la noche por Saúl y Jonatán su hijo. Luego el 13 dice, y dijo David a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y David dijo, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Esta es la actitud de Amalek, de los amalecitas, es levantarse contra el trono de Jehová, según la historia de allá de Josué. Entonces, redondeando este asunto, regresando a Romanos, que es el tema, el enemigo del creyente es la carne, es el enemigo interno, el enemigo que mora en mí, y no me voy a deshacer de él. La carne no muere, ¿sí? La carne no fue crucificada en la cruz. A ver si con esto no levanto polémica. Pero este cuerpo de muerte, aquí mora la carne, pues, y no fue crucificada en la cruz. Lo que fue crucificado en la cruz es la vieja naturaleza o el viejo hombre. Ese sí fue crucificado, y estando ahí crucificado, ¿sí? Si fuera la carne crucificada, imagínense a la carne bajarse de la cruz para dominarnos, o estando en la cruz dando órdenes, ¿sí? Eso no hace sentido con la verdad bíblica, pues, ¿sí? La carne no fue crucificada en la cruz. Lo que fue crucificado fue el viejo Adán, el viejo hombre, nuestra relación con él. Ahí morimos con Cristo, el viejo yo murió con Cristo, y el nuevo yo que mora en este cuerpo es el que busca agradar a Dios, que conoce, que quiere agradar a Dios, que es espiritual, pero este cuerpo de muerte, la carne, es como Amalek, ¿sí? Nos quiere dominar, es traicionero, ¿sí? Quiere levantarse contra el trono de Jehová, contra la soberanía de Dios en nuestras vidas. Es traicionero. Y si no, ¿cómo se llama? Si no hacemos morir la carne por el Espíritu,
¿sí? La carne nos va a dominar y la carne nos va a destruir. Y lo podemos ver en nuestras vidas o en la vida de muchos creyentes, pues cuando somos dominados por la carne, nos destruye. Puede destruir ministerios, puede destruir matrimonios, puede destruir familias, puede destruir iglesias, porque así es esta carne, donde mora el mal, es perversa y Dios es enemigo perpetuo de la carne. ¿Tiene algún comentario, preguntas hasta aquí? Entonces sería como entender la carne, aceptarla como es, pero no seguir el instinto de, ¿no? O sea, aquí está, en ella vivimos, es pecaminosa, es engañosa, nos quiere atacar cuando estamos vulnerables, es entenderla, pero siguiendo siempre la espiritualidad, o cómo dominas esa carne, pues, o sea, hablaba de por medio del espíritu, siguiendo el espíritu de Dios, es como la puedes neutralizar, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues aquí vivimos y es como entenderla y tratarla de dominar todo el tiempo, ¿no se volvería un yugo como tal la misma carne? Sí, puede ser un yugo, ¿cómo se llama? Primero hemos de entender la batalla, que es la carne contra el espíritu, ¿sí? Y la provisión de Dios para no ser dominado por la carne. Claro que tiene que ver con la cruz, parte de ahí, porque ahí está el fundamento, Romanos 6. Pero si la carne hubiera muerto en la cruz, entonces, ¿por qué me domina? ¿Por qué el pecado mora en mí? O sea, ¿mora o no mora? ¿Fue muerto o no fue muerto? Pues fue muerto por fe, Rafa. Es muerto por fe. Sí. Yo pienso que la libertad que tenemos, o vamos bien, vamos a tener libertad de la carne por fe. Eso, así es correcto, Peque. Romanos 8 nos va a dar otras claves que vienen más adelante, pero la carne está ahí, pues es el mal que mora en mí. Cuando andamos en el Espíritu por fe, en la obra completa de Cristo, la carne está inactiva. La carne no puede dominarnos, pero está ahí presente, pues está ahí, está presente. Por eso la vida cristiana es una vida de dependencia constante, 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 constante. Y cuando no lo hacemos, la carne está presente para traicionarnos y atacarnos por la retaguardia, pues, y es capaz de destruirnos. Hay mucho que mencionar. Espero que no haya mucha confusión o no haya confusión. Pero bueno, seguimos estudiando. No es un tema que se concluya hoy. Rafa, si puedo comentar lo de los amalecitas, ahí está muy padre conocer la historia de Amalek, que es descendiente de Esaú, ¿no? Y me gusta ahí lo que leímos en Deuteronomio 25:19, donde le dice, o sea, recordar el paralelismo que hay entre la esclavitud en Egipto, la liberación, pasar por el desierto, entrar a la tierra prometida, donde va a haber un reposo o un descanso, porque Dios es el que va a dar la tierra prometida al pueblo de Israel. Y bueno, ¿cómo es ahora con la iglesia, ¿no? El reposo que nos da al entrar a la tierra prometida, que es la eternidad, en nuestro caso, que una vez que uno conoce o reconoce a Cristo como su Salvador, pues ya tienes vida eterna y ya tienes ese descanso de que no hay que pasar más por el desierto, no hay que batallar más contra el pecado, porque ya está destruido, pues ya hemos sido liberados, ¿no? Y me gusta como dice ahí en Éxodo 25:19, que dice, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo,
no lo olvides, ¿no? Se me hizo muy padre. O sea, el no olvidarlo, pues traer a la memoria constantemente eso. Otra cosa que quería comentar es en el caso del rey Saúl, eh, cuando lo enfrenta o lo confronta Samuel y le dice, o sea, Saúl no acepta la responsabilidad de que dejó vivo a Agag, sino que él responsabiliza al pueblo, ¿no? Que tomaron de lo mejor y luego dice para ofrecerlo a tu Dios, ¿no? Sí, Lo iba a ofrecer como sacrificio a tu Dios. Entonces, recordar que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía, en el caso del rey Saúl, descendía y fue ungido de Dios, o sea, fue el primer rey de Israel, fue ungido de Dios y tenía el Espíritu, pero aquí ya en incredulidad, demostrado por sus actos, ya no tenía el Espíritu de Dios. De hecho, ahí al final del capítulo 15 de Primera de Samuel, dice, en el versículo 35, dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. sí, Entonces, después viene, está muy padre esa historia porque viene como las decisiones que empieza a tomar Saúl ya apartado de Dios, pues incluso va a consultar una medium, ¿no? Una espiritista para tratar de, como ya no le hablaba a Dios, para que le respondiera, pues empieza a hacer cosas ya fuera de contexto, pues. Y sí, ya no tenía el espíritu, o sea, ya el espíritu no moraba. La ventaja que tenemos ahora en la cruz con el tetelestai o consumado es que el espíritu mora dentro y ya no se retira, pues no va ni nada, sino que el espíritu siempre está dentro del creyente, pues. sí, sí, muy bien. Em, Aquí yo pienso que, ¿cómo se llama? Estamos abiertos al debate o a los comentarios, pues, buscando las escrituras y pidiendo al Espíritu Santo que nos enseñe estas verdades de acuerdo a lo que está escrito, pues. Entonces, podemos seguir platicando la semana que entra de estas cosas, pero creo que sí, una cosa es el viejo hombre que fue crucificado, y el viejo hombre no es lo mismo que la carne. La carne mora en mí, y es enemigo de Dios. Hay que seguir comentándolo, pues, porque si los teólogos y los autores creyentes no se ponen de acuerdo, tienen varias visiones o varios acercamientos a este tipo de cosas, no lo vamos a definir en una, dos, tres reuniones, pero bueno, pedimos al Espíritu que sea el que nos enseñe, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Gracias, Rafa. Rafa. Buen día a todos, que estén muy bien. Igualmente, que tengan buen día, buenas